Hola, buenos días. Hoy es miércoles 2 de febrero 2022. La reflexión basada en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. El título, El afán y la ansiedad. Padre, te damos las gracias por la bendición de poder compartir. Te pedimos perdón de nuestros pecados, faltas, fallas, errores, ofensas. Así también pedimos tu dirección en todo lo que podamos hablar y recibir de ti, porque tú haces todo. Bendice a quienes puedan estar en enfermedades, especialmente los del virus, operaciones, situaciones críticas de operaciones. Sea, Señor, con los bebés, niños, jóvenes, puedan conocerte, se vayan preparando para seguir en este mundo como personas de luz. Oramos por nuestro presidente, las autoridades puedan tener tu dirección, tu guía y tener un gobierno en tu presencia y en tu amor. Gracias pues, porque podemos orar también en donde hay escasez, donde hay necesidad. Gracias, todo lo pedimos en tu nombre de Yeshua nuestro Señor. Amén. Bueno, el tema presenta dos palabritas que creo que todos hemos pasado por este tipo de situaciones, y es el afán y la ansiedad. Para poder entender mejor, el afán significa o características del afán es una preocupación, nerviosismo, desesperación, es un insistir en un exceso de hacer las cosas, en este caso trabajo. Y la palabra ansiedad significa la inquietud, la intranquilidad, aflicción, codicia. En el caso de las dos palabras, ansiedad y afán, viene siendo como un deseo obsesivo, algo que la persona no tiene control, que no tiene la capacidad de tener la paz, la quietud. Bueno, esto se presenta en cuanto hay algo por hacer, lo que no se ha logrado, algo que se desea y que hay obstáculos y entra depresión, ya hablamos desesperación, y son dos, yo les llamo ahora sí que primas hermanas, que van de la mano y la persona no tiene ese reposo en el alma, en las emociones, en los sentimientos. Pues bien, en esta parte de la lectura podemos ver un primer punto: el por qué da tanto el afán, el por qué da tanto la ansiedad, con todas las ramitas que hemos ahí tratado de descifrar el significado de estos dos aspectos. Uno es porque no se sabe valorar la vida y se deposita más fe en lo que no se tiene, lo que no se logra, lo que no se alcanza, lo que no se recibe. Dice así el verso 25, cuando habla nuestro maestro, el Señor Yahshua, y le dice a la gente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta es la parte que el Eterno
el espíritu de la santidad nos revela que las personas no saben valorar la vida. Y Él pone un ejemplo, nuestro Señor, y dice, está bien, te estás afanando más allá de lo normal. Es lo que nosotros estamos entendiendo. Todo tiene un límite, y en todo está el Señor, y en todo nos está viendo. Entonces nos está escuchando. Dice, los puntos diríamos de más necesidad, el comer, bueno, por la vida. Luego menciona el comer, el beber, el cuerpo. Dice, ¿qué afán tienes por la vida? ¿Estás pensando en que te vas a morir, que te vas a enfermar, que vas a fracasar, que no lo vas a lograr? A mí me gusta mucho decir la palabra negatividad, derrotismo. Van de la mano con el poco valorar la vida. Sí, estamos en tiempo de muerte, porque esta pandemia es lo que ha dejado mucho y muchas cosas más. Pero bueno, comimos, tenemos ropa, caminamos, respiramos, vemos, escuchamos. De alguna manera se sufrió, tal vez murieron familiares, tal vez se perdió trabajo. Sí, escasez, pero hay vida. La Escritura dice, es mejor la misericordia que la vida. ¿Por qué? Porque sin misericordia, ¿para qué vivir? Pero estamos viviendo, entonces tenemos que valorar que por algo tenemos la vida. En medio del sufrimiento, las pruebas o el dolor que se hayan pasado o se sigan viviendo, dice, no te afanes, ¿verdad? ¿Y qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a vestir? Ve la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Por eso hablaba yo de esta frase de saber valorar, porque más adelante cuando dice, mira las aves del cielo, ellas no están sembrando, ciegan, recogen, no trabajan en el granero, al contrario, ahora sí que se alimentan de él. Dice, y el Padre les tiene el alimento, el oxígeno, los rayos del sol, el calor, los árboles. Y dice, pero ustedes valen más que ellas, que las aves. Vaya que en Génesis, cuando dice que creó a Adán y a Eva, hombre y mujer, representando a toda la humanidad que vendría de ellos, dice, enseñoread, fructificar de frutos de fructíferos, multiplicados de multiplicarnos. Pero cuando dice enseñoread sobre la naturaleza, los animales, la creación, nos está dando una autoridad que no sabemos valorar. Bien dicen que la diferencia con insectos y animales es que tenemos razonamiento, capacidad de entender el amor, pensamiento, inteligencia. No es una inteligencia a nivel animal solamente en la que tenemos, porque desgraciadamente cuando pecamos o hacemos cosas horribles caemos a un nivel animal, aunque se escuche feo. Bueno, usted va a decir, depende de el tipo de. Pero en medio de todo, el valor más alto que yo encuentro, independientemente de tener razonamiento, inteligencia, comprensión, y por ahí tantos puntos que se mencionan, es que hemos sido creados a imagen y semejanza del Eterno. El hecho es que eso nos da un señorío por el lado bueno, no de ego, una superioridad, una autoridad, y el Señor delega en nosotros todo esto
Cuando yo leo y recuerdo que estando en el seminario y en la obra práctica teníamos que ir ahí por los volcanes, un pueblo, San Antonio Tlaltenco, con mi hermano Juanito, indígena él, 100%, y nos íbamos a predicar ahí en las chozas de toda esa zona, 4 de la mañana, porque ya después de trabajar en el campo tenían que iniciar a las 6, porque el frío de los volcanes y el calor quema. Entonces, de igual manera, los que sembraban era temprano, como los que íbamos a predicar. En el dialecto, él era el traductor, el dialecto de esa zona. Y recuerdo que cuando nos tardábamos en una casa y otra y así, yo digo chozas también por el tipo de construcción, y no había un alimento. Había unos arbustos y Juanito le picaba con un alambre, tomaba un buche de agua, traíamos nuestra cantinflora y del río y se llenaba y la escupía sobre la parte que picaba cerca del tronquito. Y salían unos gusanos de esos parecidos de los que son del maguey, grandecitos, anchos, gorditos. Y los pinchaba con el alambre y ya luego en la laminita que siempre cargaba los poníamos a tostar. Pues sí, brincaban y todo, pero con 2 que nos comíamos teníamos hasta la tarde, una de proteínas y fuerza que nos daba. También con él comíamos hojas, no sé de qué árbol, no me acuerdo el nombre, que también nos daba mucha fuerza. Y bueno, eran insectos, hojas de árbol, algún fruto pequeñito como tejocote que no conocía yo y también nos daba fuerza. Agua, pues la del río, y muy buena cuando se acababa la que llevábamos. El maíz molido con azúcar es lo que nosotros llamamos pinole, que yo lo compraba de niño en las tiendas y nunca supe que era maíz molido hasta que empecé a vivir ahí. Yo lo único que le quiero decir con esto es que Juanito oraba día y noche, leía la Biblia, él aprendió a leer sin saber, escaneando la Biblia, el Espíritu Santo se lo dio. Y era un hombre súper humilde, con una sabiduría, con un conocimiento. Él nunca sabía qué día vivía, qué fecha, qué mes. A veces ni se acordaba si había comido o no. Pero iban pastores, íbamos a verlo y nos bendecía y nos daba palabra. Por esta enseñanza de qué comer y que nunca faltó y que ahí sobraba la comida, porque ellos conocen el campo, el bosque, la naturaleza, me hacía valorar a mí de una manera extraordinaria, que el Señor nunca nos va a dejar sin alimento, sin el sustento. Él vestía de guaraches, yo traía mis botas, pero como hay mucha barranca ahí por la zona de los volcanes, en la altura, y yo le decía, ¿cómo le haces, Juanito? Que en la oscuridad sabes dónde están las barrancas. Y él me decía que el polvo frío, la tierra, es lo que le acercaba a la barranca, lo frío de la tierra. Entonces nos movíamos hacia el otro lado y la tierra calentita ya nos alejaba de las barrancas. Vaya que es conocer la naturaleza. Así es nuestro Dios, tenemos que valorar, tenemos nosotros que entender que el ser creados a su imagen y semejanza nos da un lugar especial sobre toda la creación, el ser sus hijos, el que le conocemos, el que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos guía, nos protege. Dice, no valéis vosotros mucho más que ellas, retomando el texto que habla de las aves y viven, sin hacer un trabajo especial, que en sí también lo hacen. Por la ley, los ciclos de la naturaleza
de unos con otros animales e insectos, la evolución, todo eso. Entonces tenemos que nosotros aprender. Hablamos del posible seminario que ha de venir con clases actuales para predicar lo actual que estamos viviendo, como cuando el Señor predicaba en esos tiempos. Y hablábamos de una materia que se llama el universo. Cuando yo lo he estado estudiando me impactó, hasta el otro día hasta lloré porque el saber la dimensión de un universo y de muchas cosas que ignoramos, no valoramos adecuadamente al Dios creador y todopoderoso que tenemos. Entonces, tenemos que aprender a valorar. Eso nos va a dar fortaleza, fuerza, para entender, estamos dependiendo de el Dios que, como dice el Padre nuestro, dame hoy el pan de cada día. El alimento. ¿Qué vamos a vestir? Bueno, gracias porque tengo que vestir. Como decía un pastor de broma, yo no sé las mujeres para qué tienen hasta 15 pares de zapatos cuando solamente tienen 2 pies. Pero el hecho es que tenemos que aprender a darle el único lugar más alto que se le puede dar a alguien, que es el Creador. Nuestra vida es un universo, conectando los huesos, los tendones, los nervios, los órganos, la sangre, venas, arterias, respiración, pulmones, que ahora se valoran más que nunca por la epidemia. Entendemos que existe una conexión donde todos trabajan para todos nuestros órganos y de todo lo que hemos sido creados. Y uno falla y afecta al otro, puede alterar la función del vecino, por llamar así, a los órganos y componentes de nuestro cuerpo, en una perfección única. Y nosotros deterioramos nuestro cuerpo, pero no nos preocupamos cómo lo afectamos. Y hay quien está en la vanidad y en el ego de sus vestiduras, vestimentas. ¿Cómo me veo? Hay una enseñanza tremenda que habla y que dice que los demonios de vanidad, de ego, de soberbia, de eso, de vanidad, de presunción, están atrás de los espejos. Por eso es una atracción para quienes están viviendo de esta manera. Y quieren que vean sus fotos, que los conozcan, la fama, la gloria, y proyectan idolatría, egolatría, y así que todas las trías. Es de más valor la vida. Por eso dice la Escritura, no os afanéis por vuestra vida. Yo te voy a dar el alimento, te lo he dado siempre de una u otra manera, en escasez, en abundancia. Como dice la Escritura, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, porque todo lo puedo en Yeshua, que me fortalece. El otro punto de aferrarse más al afán y aferrarse más a la ansiedad, es porque se está poniendo más fe en el afán y la ansiedad que en el Dios que tenemos. Y cuando leemos en el verso 27 al 30, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Si estás con el complejo de la inferioridad, de hacia abajo por tu estatura, ya sea por alto, por bajo, gordito, delgado, pero aquí habla claramente de una estatura. Bueno, está la estatura física, está la estatura espiritual, está la estatura mental, está la estatura emocional, sentimental, espiritual, decimos. Hay bromas como cuando alguien le dice a una persona, porque su pensamiento es de niño y puede tener 40 años, le dicen, ¿qué edad tiene? Y dice 40 años, y mentalmente, ahora, es coloquial, es broma, es sarcasmo, pero es cierto. Creo que el cuerpo que tú tienes, que yo tengo, es el cuerpo más hermoso. Que esté descuidado es otra cosa y es culpa nuestra.
Dice el Señor, no puedes añadir más estatura, no puedes achicarte. Pues sí podemos cuidarnos. 28, y por el vestido, ¿por qué te afanas? Dice, mira, considera los lirios, hablando de las flores del campo, que los lirios, de acuerdo al sol y la luz del sol, se van moviendo. Así esa luz, así ese calor. Ve cómo crecen, diríamos cómo son. Por eso daba este entendimiento, conocimiento. Y también como las aves, aquí lo está diciendo, no trabajan, no hilan. Pero ni el rey Salomón con toda su gloria, y entendemos con toda su riqueza, y lo da a comprender aquí, y con toda su gloria y riqueza, diríamos, nunca se vistió así como uno de ellos. O sea que se puede buscar la gloria, la fama, la riqueza, pero la vestidura tiene que ser de una hermosura espiritual. Y dice el 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, o sea, la vida es efímera, es corta, hay que aprovecharla. Dios la viste, y si la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Bueno, el primer punto para caer en la trampa del afán y la ansiedad es el no valorar la vida y ser creados a imagen y semejanza de Dios. ¿No valéis vosotros mucho más? Y el segundo punto es que no hemos sabido valorar con la fe adecuada y correcta que el Señor nos tiene en su presencia. No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Este es el segundo punto. Porque la poca fe o falta de fe adecuada lleva a la incredulidad, a la duda, al temor, al miedo, a la desesperación, al afán, a la ansiedad, al nerviosismo, al derrotismo. Lleva a una vida hueca, a una vida sin metas, sin propósitos, porque se está viviendo mal la desesperación. El Señor lo dice, lo da a entender. ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Cada día tiene su propio afán, su propia prueba, su propia necesidad. Dice el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, su propia prueba, su propia bendición, su propia victoria. Si vivimos en fe, vamos a mantener este sentir de su presencia. Hay veces que decimos no hay comida, pero ¿cuántas veces oramos adecuadamente por el alimento? Como debe de ser la oración, con respeto, con devoción, con agradecimiento, sin tener la televisión prendida, sin estar discutiendo, sin estar criticando los alimentos. Y una vez que se ora, y esto no me gusta, yo no como esto, lo otro no. Entonces, ¿para qué se hizo oración? Hay quien tira mucho la comida. Estando buena, es un pecado grande. Mil veces regalarla, darla al perrito, qué sé yo. Pero luego escasea y nos quejamos. ¿Pero por qué? Porque no sabemos aplicar la fe en las bendiciones que el Eterno nos da y que son a diario y que son día a día. De ahí que la fe, y lo hemos compartido mucho, lo que nos dio es para estar en relación con el Eterno. Y ya, obvio, en sus diferentes ramas aplicarla, pero para valorar lo que somos, quienes somos, debemos de tener fe. Fe es creer, es sentir, es vivir.
es la expresión de nuestro amor para con el Eterno y saber con fe recibir la presencia del amor de Él para con nosotros. Fe en medio de el afán o la ansiedad es ser agradecidos. Es el tomar nuestra posición de que somos pueblo escogido del Eterno. Diríamos Israel como el primogénito, el que dijo, este pueblo es el adecuado para que yo me revele a la humanidad. Pero nosotros somos pueblo escogido por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de la Santidad del Espíritu Santo, porque también nos escogió para ser parte de su pueblo. Y el Señor no hace excepción o diferencias de razas. Él ve el corazón. Esta debe ser nuestra fe, que yo soy pueblo de Él, oveja de su prado, soy oveja de su rebaño, soy parte de Él, porque su espíritu está en mí. Tengo el valor de que soy parte de su ejército, de que soy su servidor, de que soy su hijo, soy su hija. He llorado con Él, me he reído con Él, he dormido con Él, he comido con Él. Él se sienta junto a mí ahí en el sillón. Él me acompaña en mi caminar cuando salgo de casa, cuando regreso. Esa es fe y es valorar su presencia. Hoy en día y a futuro habrá mucha escasez y faltarán muchas cosas, menos su presencia. Hasta su palabra dice que todo pasará, el mundo, las influencias, pero su palabra permanece para siempre. Y su palabra dice, estoy contigo, no te abandono, no te dejo, cuenta conmigo, donde vayas, donde estés, no te desamparo. Soy tu fuerza, soy tu castillo, yo soy tu luz que te esfuerzó. No desmayes, no claudiques, no te dejes ahí caer, sino levántate. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Todo esto es fe, de saber seguir adelante, de valorar con fe que no nos va a faltar. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré, no tendré ningún miedo, porque tú estás conmigo. Y ahora todos hemos caminado desde que empezó la pandemia en el valle de la sombra de la muerte. Pero todavía estamos aquí y primero su gracia, misericordia. Vamos a seguir aquí. Esa es fe. El príncipe de los pastores, el rey de los pastores, está con nosotros. Ovejitas preciosas de Dios, que así nos tiene el Eterno. Y un tercer punto para vencer el afán de la ansiedad es que pertenecen al reino del fracaso, al reino de la derrota. Por eso en el verso 33 es del 32, porque los gentiles, estos son los no judíos, y que no aceptaban al Señor, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Judíos, no judíos, creyentes, no creyentes, Él conoce nuestra necesidad. Entonces la gente se va más en la preocupación, en la afán, la ansiedad por el alimento, por el vestido, que será el día de mañana, voy a amanecer, va a haber un terremoto y si me muero en el terremoto, o las erupciones de los volcanes, el smog, el frío y todo eso de alguna manera o forma está una preocupación obsesiva y no deja tener esa paz. Dice, pero yo conozco tu necesidad.
Pablo decía igual como lo mencionamos, se vive en abundancia y se vive en escasez. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y vaya que le fue quitado todo a Job de lo que él ya tenía, en abundancia, riqueza, prosperidad. Pero luego tuvo ahí que entrar con un espíritu de queja que va de la mano de la ansiedad y también del afán. La queja lleva a una vida de esterilidad e infertilidad, porque el que se queja solamente está moviendo ahí aspectos negativos de no saber recibir. Así estaba Job en parte, pero las pruebas que él vivía, y hasta que entendió. Entonces, más que una queja, debemos nosotros saber buscar y depender, no del reino del afán ni la ansiedad, sino del reino de Dios. Por eso es que él dice en el verso 33, después de que en el 32 menciona que conocen nuestras necesidades, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? El vestido, el alimento, la salud, la paz, la tranquilidad, la fe, la fortaleza, la fuerza, la dependencia para con Él, el buscar más de su presencia, el valorar todo lo que nos ha dado y la posición que tenemos de ser creados a su imagen y semejanza. Primeramente el reino. Justicia viene de justo, de recto, y recto viene de santidad. No podemos ver el reino de Dios. Cuando le dijo a Nicodemo, necesitan nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Necesitan nacer de la palabra, del Espíritu, del agua, que es el Espíritu, para entrar en el reino. Una cosa es ver y otra entrar. Hay quien solamente se queda viendo y hay quien entra. En el caso de Moisés, cuando ve la zarza ardiendo, él dijo, este arbusto está en fuego, tiene llama, pero no se consume, no se quema, tampoco se apaga. Y el Señor tiene un fuego, un amor por nosotros que no se apaga y que nunca se consume, siempre nos está amando. Esto es lo que dijo Moisés, veré e iré. No solo vio, sino fue. Entonces Nicodemo, el Señor le dijo, para entrar es esto, y para ver es esto, y para entrar es esto. Y nosotros, ahí está, vamos a buscar el reino de Dios, del Eterno, no el reino del afán, de la ansiedad, de todas sus ramas negativas. Porque el reino de Dios es poder, es fe. El reino de Dios es victoria. El reino de Dios es bendición. El reino de Dios es luz. El reino de Dios es buscar su presencia. Y si es el reino, hay que buscar al Rey de Reyes. Y dice, vamos a buscar primeramente, es lo primerito que debemos de buscar. Hay un castillo espiritual precioso llamado Nueva Jerusalén, Jerusalén, y tenemos nosotros el acceso y tenemos la facilidad. Ayer hablábamos de las llaves del reino que Él nos ha dado y mencionábamos 7, en lo cual podemos abrir esos portones para tomar todas las bendiciones que hay en el reino. Y ese reino nos pertenece. Somos parte del reino del Eterno, somos embajadores en el nombre del Señor Yeshua en este mundo. Un embajador representa una nación, un país, una raza y un reino. El reino de este mundo provoca lo que hemos hablado: afán, ansiedad, desesperación. Entonces necesitamos arrancar del reino de Dios
lo justo para nuestras vidas y su justicia, que es fruto del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y ahí habla de parte del fruto de la templanza, temple. Temple significa madurez en parte. Y la madurez, el control, el dominio propio, nos va a ayudar a vencer la ansiedad y el afán. Quiera Dios que nuestra fe se solidifique y tome ese sentir de la dependencia cada segundo de nuestra vida, y al dormir y al despertar nos levantemos con una vida de victoria, creyendo en las bendiciones. Y si un día no se comió, nadie se muere por no comer un día, pero todos los demás están ahí. El Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Y la palabra del Eterno dice: yo soy un Dios de vivos y no de muertos. Soy el Dios de uno que sabe levantarse, animarse, y llorando tal vez, pero que se levanta. Así como Él le tendió la mano a Pedro y le dijo: no te ahogas. Te hundiste porque dejaste de verme y viste más el problema, las olas y el viento del mar. Usted sabe de qué le hablo. Cuando Pedro quiso caminar en el mar y caminó, y dice que al ver el mar y las olas y escuchar el viento se empezó a hundir. Así nuestra fe depositada en el reino de Dios, que es poder. Podemos nosotros caminar sobre el mar en medio de el oleaje, del viento, de la tormenta, y vencerlo. Esto es 3 puntos: el saber valorar las riquezas que el Señor nos ha dado. No valéis vosotros más que ellas, las aves, las plantas, las flores. Saber valorar. Hombres de poca fe, entrar a una vida adecuada, correcta y fe en medio de cualquier sea la situación, y no estar dependiendo del reino de la escasez, preocupación, miedo, temor, que lleva a la ansiedad y el afán, sino del reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios es amor, perdón, salvación, vida eterna también. Y ahora te toca a ti. Si nunca le has dicho al Señor Yeshua: auméntame la fe, quiero y he entendido depender de ti, y no de aquello que me afecta, me entristece, que se llama en parte el pecado. Perdóname, yo te recibo como el Rey de Reyes y quiero estar en tu reino. Recíbeme, yo te recibo, y paso a ser de tu pueblo y a tener perdón de pecados y salvación del alma. Bueno, te dejamos la oración. Tú háblala más con tu corazón que con tu boca. Renuncia a lo que hay que renunciar, no solamente al afán y la ansiedad, sino a todo lo negativo y oscuro, para que la luz del Eterno, que ya te está iluminando, alumbrando, termine de hacer la obra perfecta. Bueno, pues el abrazo de siempre, el amor de siempre, y fuera, en el nombre de Yeshua, toda ansiedad y todo afán. Y venga, 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 ese poder, esa fortaleza y esa salvación que solamente nos da el Cordero de Dios. Bendiciones, shalom.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, abundará siempre si estamos firmes y constantes, sabiendo que el arduo trabajo en el Señor no es en vano, y que todo tiene una bendición para vuestras vidas. Estar firmes, estar constantes. Amén.